Ahora sí me parece. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Bien. Bueno, vamos a dar inicio al segundo sincrónico. Hoy vamos a estar viendo la parte del módulo 2. Les voy a compartir pantalla de un notebook que armamos. A ver, bien. Ahí creo que ya lo pueden ver, ¿no? Sí, yo Eh, veo Bien, bien. sobre- Sí, sí, sí. perfecto. Perfecto. Bien, en el módulo 2 estuvimos viendo, bueno, ya habrán visto los condicionales y listas, tuplas y diccionarios. Bueno, condicionales básicamente sirve para generar una condición, lenguaje lógico y aplicar algún tipo de cambio en el flujo del programa dentro de la estructura del lenguaje de Python. Entonces vamos a poner condiciones que en caso de que se cumplan van a arrojar algún resultado u otro en caso de que no se cumplan. Listas es una estructura de datos donde podemos incorporar eh, ciertos datos ahí dentro. Las tuplas también, pero en este caso van a ser, no se pueden modificar y bueno, los diccionarios tienen un tipo específico que son a través de claves y valores que ahora vamos a estar viendo. Entonces, en principio, para ver los condicionales y las listas, por ejemplo, esta es la regla real del concepto C04271 auxiliar 0427 en la plataforma de liquidación y la condición de entrada dice if, que es el sí del condicional, luego vamos a poner el if y luego la condición, y luego de los dos puntos, lo que se espera si se cumple esta condición. Entonces, if contract.dix y la variable horas es mayor a 20, entonces queremos que el resultado result sea true, es decir, que sea verdadero. Eh, entonces el cálculo que se realiza es como vemos acá en la continuación. Entonces tenemos una variable que es régimen, que está definida como 30, que son las horas semanales de la gente. Y luego vamos a tener esto, lo que sería el flujo del programa, que nos va a arrojar una condición y luego condiciones en caso de que no se cumplan. Y por último se agrega la condición restante cuando no se cumple ninguna de todas las anteriores. Entonces, si el régimen es igual a 21, acá recordemos que cuando queremos definir una condición dentro del lenguaje lógico, se pone dos veces igual, porque para definir una variable ya se usa un solo igual, entonces el lenguaje lo entiende de esta manera. Cuando son doble, es porque estamos hablando de una condición. En- eh, o sería el lenguaje lógico de igualación. Si régimen es igual a 21, entonces el resultado es este monto. Y así para todos. Si no, el régimen igual a 25, el resultado es 59.853, y así para todos los regímenes. Y en caso contrario de que no se cumpla ninguno de los anteriores, el resultado va a ser 0. Entonces acá le pedimos que me imprima que C04271 para régimen D. Y acá le ponemos el régimen que definimos previamente y las horas son estas que se determinan acá. Entonces, C04271 para régimen de 30 horas va a ser 95.031 pesos. Esto se vale a condiciones respecto del régimen al que pertenece el agente para determinar qué resultado asignamos. Y la misma lógica se puede dar cuando creamos un diccionario, que como mencioné antes, el diccionario está conformado por una colección de pares que es clave y valor. Clave va a ser como la definición, en este caso va a ser nuestro régimen, y el valor es justamente el valor o la suma que se le asigna a esa clave. Esto es exactamente lo que tenemos acá. Cada régimen horario tiene su monto asociado. Entonces vemos que cuando definimos un diccionario, abrimos llaves y dentro del diccionario cada elemento va a estar contenido por su clave, dos puntos y el valor. Que en este caso, bueno, el valor no tiene, se pone directamente así porque es un número entero, pero si tuviésemos un string tendríamos que ponerlo entre comillas simples o dobles. Y luego vamos a separar cada elemento con una coma.
Entonces así generamos nuestro diccionario para todos los regímenes y su monto asociado. Y lo que hacemos después es, bueno, definir un nuevo régimen igual a 30 y el resultado va a ser igual a, dentro del diccionario, montos por régimen, para obtener para introducir o para estar dentro de ese diccionario, lo que vamos a hacer es la función get, y acá le vamos a pedir que acceda a régimen y 0 es el valor por defecto en caso de que no encuentre este valor que está acá. Entonces le pedimos lo mismo que pedíamos antes y nos va a devolver lo mismo, pero ahora a través del uso de un diccionario. En listas tenemos un operador que es in, que es justamente para hacer referencia a los valores que están dentro de esa lista. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos un condicional if contract establecimiento está dentro o dentro de esto se encuentra JS o E, que serían estos valores de la lista, dos puntos y en la condición que le pongamos. O lo mismo, por ejemplo, si utilizo cargo salarial, punto dix cargo salarial, y si dentro de esto se encuentra 25, 29, 30, 31, también le voy a decir que me responda o que me dé una condición en relación a eso. Entonces el operador in sirve para preguntar si un valor pertenece a una colección, en estos casos es una lista. Simulamos la regla C0720 de gastos de representación y la condición es la siguiente. Si cargo salarial, punto X, cargo salarial in 25, 29, 30, 31, entonces quiero que me devuelva un booleano verdadero, o sea, true. Y el cálculo que se hace en base a la misma es este de acá. Entonces, la condición, el cargo salarial debe ser uno de estos, 25, 29, 30, 31, y tenemos cargos creamos una lista que se llame cargos con gastos de representación, donde contenga estos elementos, que eran los mismos que vimos antes, y luego generamos otra lista que se va a llamar cargos a evaluar, que contiene estos datos, 25, 28, 30, 33 y 31. Entonces acá generamos un bucle, que el bucle va a decir, para cargo dentro de cargos a evaluar, es decir, esta lista, si cargo en cargos con gastos representación, que es la otra lista, entonces devolveme el cargo correspondiente. Y si no, responde, o sea, decime cuál es el cargo que no corresponde. O sea, en caso de que no se contenga dentro de esa lista. Entonces ahí lo que va a hacer justamente es buscar dentro de esta lista los valores que sí se corresponden con esta y en caso de que no se correspondan me los va a decir luego. Entonces, tenemos por ejemplo cargo 25, corresponde gastos de representación, cargo 28 no corresponde, cargo 30 corresponde con gastos de representación, cargo 33 no corresponde y el cargo 31 corresponde con gastos de representación. Entonces, básicamente es lo que hace ir a buscar y ver cuáles son los que sí se incluyen dentro de esa lista. Lo mismo pasa con la regla C06237 plus por enseñanza. La condición es la siguiente. Si if contract punto establecimiento in JSE, entonces devuélveme true. Y el cálculo lo que hace es en result de la suma de todas estas reglas. Entonces, solo aplica si el establecimiento es JS o E. Entonces, de nuevo, definimos una lista que va a ser establecimientos-plus, donde los elementos son J, S y E, y establecimientos-prueba, donde los elementos van a ser J, A, S, B, larga y E. Y hacemos algo similar a lo que hicimos antes. Entonces decimos for establecimiento, in establecimiento-prueba. Entonces, si establecimiento está dentro de establecimientos plus, decime que cobra plus por enseñanza. Y si no, no cobra plus por enseñanza. Y va a ser lo mismo. Para cada uno de los elementos va a ir a buscar y me va a decir cuál es el que cobra plus por enseñanza y cuál no cobra plus por enseñanza.
Bien. En el caso de las tuplas, son estructuras de datos ordenadas también que permiten almacenar múltiples elementos de distintos tipos en una sola variable. Pero la característica principal es que son inmutables. O sea, lo que significa que una vez creada no se puede modificar, añadir ni eliminar ningún elemento de tupla. Entonces, cuando usamos una lista o una tupla, en el módulo vimos que la diferencia entre lista y tupla es la mutabilidad. Entonces las listas se pueden modificar y las tuplas no. Si queremos hacer algún tipo de estructura de datos que no se pueda modificar, porque a veces nos es conveniente que ningún usuario pueda modificar eso, entonces en ese caso vamos a hacer una tupla. En cambio, si yo quiero hacer una lista, no sé cómo puede ser para incluir algunas palabras que me sean útiles para una condición o lo que fuera, y yo después puedo ir agregando palabras a esta lista, en ese caso es preferible usar una lista porque se puede ir agregando, eliminando o reordenando también los elementos dentro de la lista. Entonces, si miramos esta condición de la regla C02-208, importe antigüedad, tenemos que, por ejemplo, si cargo salarial, punto dix cargo, no está, o sea, no corresponde a estos valores, entonces decimos que la regla es esta, y si no, la regla va a ser esta otra. Entonces, M5 y D5 es una tupla. M5 y D5 son códigos de cargos fijos. No se agregan, no se eliminan, no cambian durante la ejecución. Es el formato de tupla lo que comunica esta intención. Entonces, en ese caso, como sabemos que siempre que va a ser algo permanente, es preferible generar una tupla. Entonces vemos este ejemplo donde tenemos la tupla cargos-salarial. Luego definimos estas reglas que es C02-2081, 45000 y C02-2082, 52000. Y luego tenemos la lista cargos de bajo prueba, que es M3, M5, D1, D5 y A1. Y generamos un bucle parecido al que vimos antes, que es for cargo in cargos prueba. Entonces, si cargo no está dentro del cargo salarial, devuélveme esta regla salarial y si no, devuélveme esta otra. Y luego le pedimos que nos imprima. Entonces ahí tenemos para cada uno de los cargos la regla salarial y el monto al que corresponde. Entonces, de nuevo, viendo listas versus tupla, la diferencia en la práctica, en términos de código es virtualmente lo mismo, porque funcionaría igual. O sea, cuando la vemos nos cuesta diferenciarlas en lo visual, pero como dijimos antes, la diferencia es la intención. Una lista, los valores pueden cambiar. Si alguien agrega un cargo al sistema, se agrega a la lista. Eso lo hacemos con append o insert, que son dos funciones dentro de las listas. Append nos agrega el valor al final de la lista y insert nosotros le podemos colocar el lugar donde queremos que se agregue ese nuevo elemento. Y la tupla, los valores son fijos, o sea, nadie debería poder modificarlos. Entonces, en el contexto del liquidador, suponemos que los códigos de cargos son datos normativos. Una tupla comunica que esos valores no son arbitrarios ni modificables. Entonces, al momento de establecer algunos valores que cumplen una regla estandarizada, se genera una tupla porque estos valores no van a poder ser modificados, a no ser que llegue a cambiar el régimen en algún momento, pero en estos casos no se da. Así que más o menos eso sería como la diferencia entre lista y tupla. Ahí voy a dejarla a Sofi para que les explique lo de diccionarios, para que, no sé si querés que siga compartiendo yo, Sofi. Si querés, comparto yo, no sé si podré. Dale. Calculo que sí. Bueno. No sé si hay hasta ahí más o menos, bueno, si se fue entendiendo, si no ahora después pueden hacer preguntas cuando termine eso, si quieren lo dejamos para el final. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Dale, sí. Genial. Vamos acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta o...
avanzamos. No sé si por ahí alguien mandó al chat, justo se me desapareció. Si no, si querés, explícalo y ahora al final damos un momento Dale, para... genial. Bueno, acá nos vamos a centrar un poco en los diccionarios. Esto también está en el notebook que pensamos para el módulo 2. Eh, Vimos que a lo largo de todas las reglas que extrajimos del sistema de liquidación actual, aparece todo el tiempo este pequeño código que es punto .dic entre y corchetes, no, perdón, paréntesis, como vimos acá, contract dic horas, contra cargo salarial dic cargo, cargo salarial dic cargo salarial. La documentación del sistema nos dice que este comando dic lo que hace es obtener valores de campos desde un diccionario general. En la plataforma nosotros no podemos ver ese diccionario general, pero a través de este pequeño comando lo que podemos hacer es llamarlo y utilizarlo para las distintas reglas. Lo que hace obtener valores de un diccionario general, la estructura es la misma que ya vimos. Lo que vos haces es pasarle una clave y te va a devolver, por ejemplo, le pasás la clave horas y te devuelve para o todas las horas de todos los agentes, o si es para un agente determinado, las horas que cumple ese agente. Lo que vamos a hacer ahora es crear como un diccionario chiquito, nosotros en este acá a través de Colab para que vean más o menos cómo puede llegar a funcionar. Esto en términos generales, ¿no? Como a grandes rasgos, es lo que sería un diccionario acá de contrato. Bueno, tenés la clave horas, cuántas horas cumple esa persona. La clave turno, qué turno es. La clave establecimiento, bueno, qué tipo de establecimiento pertenece. Acá le pusimos J. Y el cargo que tiene, bueno, tiene cargo 25. Lo que hicimos es pasarle cuatro pares de claves valor. Fíjense que las claves son strings, como habíamos visto, los tienen que poner así entre comillas, y los valores que le pasamos dependiendo de la clave que estemos usando. Para estos que son horas, que son cantidades, en general usamos números, y para estos que pueden ser turnos, por ahí es turno mañana, turno noche, se puede escribir con datos más de strings, ¿no? Bueno, después lo que hacemos es definir horas como contrato horas. Eso es como pasarle la clave horas a este diccionario contrato que hicimos. Fíjense que, sí, bueno, justo no está corrido esta parte. La podemos correr acá con con el play, capaz que tarda un poquito. Fíjense que ahora vamos a ver que acá le pedimos que nos imprima las horas, como estamos usando este diccionario, nos va a traer 30. Otra cosa que podemos hacer es usar get, que hoy lo mencionaba Janice, que hace lo mismo, pero con la diferencia importante, que si la clave no existe en el diccionario, en vez de tirarnos un error, nos va a devolver un valor que nosotros fijamos. Acá le pusimos M, pero puede ser otra cosa. Ay, disculpe. Puede ser, no sé, 0, y si yo le pregunto acá por la clave, no sé, lugares, van a ver que me devuelve 0, porque no tenemos la clave lugares acá. Pero si yo le pongo, no sé, cargo, va a quedar raro porque ya imprimí turno, pero fíjense que nos trae el valor que corresponde a turnos. Esto es para que vean más o menos cómo funciona
un diccionario y cómo lo podemos llevar también a lo que ven en la plataforma. Ahora, si aplicamos la regla C011.7 de auxiliar básico ley 10.430, la condición de esta regla es que siempre es verdadera, o sea, la vamos a tomar como verdadera siempre. Fíjense que otras reglas que habíamos visto antes, como esta, por ejemplo, el plus por enseñanza, la condición que se tiene que cumplir es esta. Si no sos ni no está esta persona ni en un establecimiento J, ni en un establecimiento S, ni en un establecimiento E, no va a recibir este plus por enseñanza, o sea, no se le va a sumar esta parte. Primero pasa esto y si esto se cumple, si es true, ahí sí le van a sumar esta parte. En este caso, que estábamos acá, es que siempre verdadero es que se cumple para todos. En la regla real es esta. Sí, contract this horas, o sea, acá a este diccionario le estamos pasando la clave horas, es mayor a 30, bueno, el resultado para esta persona va a ser la C0118, que es otra regla, dividido 30 por también este código, que es B8050. Si es menor, o sea, pasas la clave horas, el valor que tiene es menor a 30, en vez de dividir por 30 C1118, dividen C119, que será otro valor. Y también lo multiplican por lo mismo. O sea, si se cumple si es mayor o igual a 30 las horas, va a pasar esto. Si es menor a 30, va a pasar esto. Esto es también las condicionales aplicadas. Y si no es ninguna de las dos, el resultado es 0. Igual, bueno, son excluyentes. Ahora, bueno, veámoslo cómo funciona esto. En lugar de usar dict, porque nosotros no lo podemos ver, e inventemos un diccionario. Acá lo primero que vamos a hacer es definir este diccionario contrato, que le vamos a dar dos pares de clave valor. Primero horas con valor 30 y después esta B8050 con valor 1, que nosotros asumimos que es un factor de bonificación. Y seteamos unos valores para estas reglas que son la del auxiliar básico categoría gente 1 y categoría gente 2. Esta es la que te va a aplicar si haces mayor 30 horas o más, y esta es la que te aplica si haces menos de 30 horas. Bueno, luego lo que hacemos es definir acá horas como contrato horas y B8050 como contrato B8050, que son dos conceptos básicos, uno para un régimen y otro para el otro. Lo que hacemos acá es traer los valores de este diccionario y guardarlos en una variable, en vez de llamarlo directamente acá, como hace en la regla. Esto es lo mismo, nada, simplemente que es otra forma de hacerlo. Fíjense que acá la regla que aplicamos es la misma. Si las horas son mayores o iguales a 30, bueno, este va a ser el resultado de esta persona. Si son menores a 30, el resultado va a ser este otro. En caso contrario, el resultado es 0. O sea, si no se cumple esta ni esta, es 0. Y acá, bueno, vamos a correrlo. Como es de 30 horas, le aplica la primera regla. Otra cosa que podemos ver es la regla esta C06237, que es el acumulador 623 plus por enseñanza.
lo que hace, ya la había mencionado Janice arriba, es sumar todos estos valores si cumplías una condición. Lo que hace es sumar 6 variables una por una. Estas variables vienen de otras reglas, ¿no? Otra forma de hacerlo es modelarlo como un diccionario y lo podemos recorrer como si fuese un bucle e ir sumándolo, en lugar de hacer esto más. Lo que hacemos es acá armar un diccionario nuevo con los conceptos plus por enseñanza. Son estos conceptos y nosotros le damos un valor ficticio acá. Tenemos el concepto C06231, bueno, 12.000. El 32, 8.500. El 33, 15.000. El 34, 9.200. Bueno, y así con todos los conceptos que tengamos. Acá lo que hacemos es correrlo después con un bucle for, donde tenemos primero ponemos el resultado para que nos vaya sumando los montos. Empieza en 0 porque después al ir recorriendo el diccionario va a sumar 12.000, 8.500 y así. Concepto monto, acá lo que hace para cada concepto monto sería concepto monto, clave valor, dentro de conceptos plus enseñanza, que es este diccionario, úsame la función ítems. Esta es una función que lo que hace es recorrer el diccionario, el par clave valor en cada vuelta. O sea, te lo va dando en cada vuelta que se corre el bucle. En este caso va a correr todas las veces que tengamos acá, que creo que son 6. Y va a, nosotros le pedimos que nos imprima el concepto y el monto de ese concepto. Y a la vez que lo sume en esta variable que definimos acá. Entonces al final, cuando termine de recorrer todo este bucle, nos va a dar lo mismo que generaría esta cuenta directamente. Fíjense, cuando lo corremos, primero nos imprime, lo podemos correr de nuevo, nos imprime. Primero, a cada vez que va recorriendo, nos va imprimiendo el concepto, que es este. Nosotros le agregamos los 2 puntos, el signo pesos, el monto, le pusimos, esto es para que lo redondee, estos son unos espacios que le agregamos. Acá esto es para imprimir esta línea nada más. Y después le pedimos que nos dé el resultado, que es esta variable result que habíamos generado acá, que no es más que la suma de todo esto. Y con eso les mostramos un poco cómo dialoga lo que aprendemos a hacer en Python, en nuestros módulos, con lo que ustedes después ven en la plataforma liquidadora que usan a diario. Fíjense, acá les trajimos como un resumencito. Nosotros usamos las condicionales todo el tiempo para casi todos los conceptos. Fíjense que incluso en la plataforma cada regla está definida de esta manera. Así. Esta regla plus por enseñanza primero tiene esta condición, si se cumple pasa a esta. Hay algunas que no tienen, como la que habíamos visto que era siempre verdadera, que no me acuerdo dónde está. Parece que es esta de auxiliar básico ley 10430 es siempre verdadero, ¿verdad? Para todos los individuos dentro de los diccionarios que tenga formada la plataforma le van a calcular esto. Pero bueno, fíjense que son súper importantes los condicionales porque los usamos para absolutamente todas las reglas. Después, el bucle for
nosotros los usamos para ir recorriendo distintas colecciones, diccionarios que nosotros acá nos los inventamos, pero también existen en la plataforma. Las listas, muchas veces varios de los conceptos de horas, de cargos, de establecimientos se muestran en listas, que recién Yani definía la diferencia entre tuple y lista. Algunos, en general, son más en listas, algunos hay en tuplas, y esto también, los dos conceptos, las estructuras, las aprendimos en este módulo 2. Y después tenemos diccionario, que es la base de todo sobre lo que trabajan las reglas. Hay muchas reglas que se definen a partir de un diccionario preexistente, la mayoría de ellas diría. Entonces, nada, conocer cómo funcionan los diccionarios nos ayuda, por ejemplo, o sea, en este caso, este diccionario de cargo salarial tendrá dentro una clave que sea cargo y tendrá distintos valores. Si cargo no está entre M5 y D5, el resultado va a ser 1 y si no, el resultado va a ser otro. Fíjense que, bueno, acá tenés una. Eh, Simplemente las que trajimos hoy, acá otra, bueno, es la misma. En la mayoría está basada en diccionario, incluso las que vimos, esta también es de horas. En las que habíamos traído antes, en la clase pasada, pueden revisar esa grabación y también teníamos diccionarios ahí, no los explicamos porque todavía no lo habíamos visto y bueno, también la suma de subconceptos, perdón, que mostramos otra forma diferente de hacerlo. En este caso también los subconceptos son otras reglas que están definidas en el liquidador. Bueno, y hasta ahí lo que teníamos para mostrarles hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a dejar de compartir, así los veo. No sé si bien han podido avanzar un poco en el material o cómo le viene resultando hasta ahora. Muy bien, sí, yo miré los videos, Bien. todo, sí. Al principio capaz que los que nunca vieron Python, al principio cuesta un poco entender el lenguaje, pero una vez que se entiende la lógica, después se estructura todo más o menos parecido. Y ya después, eso hoy en día, bueno, con cualquier IA que utilicen también pueden ir aprendiendo, pero la idea es que entiendan un poco el lenguaje básico o cómo se estructura el lenguaje para después poder hacer consultas a la IA. Nada, es algo que también te decimos porque Incluso, hoy en día se usa mucho. incluso acá en Colab, que es el que usamos para mostrar las clases, eh, si ustedes se acercan a los comandos, o a veces aparece ¿cómo se llama? Un foquito como de luz. Ujú. O cuando tienen un error, les, les ayuda a resolverlo. Eso está bueno, ¿no? No lo habíamos mostrado, lo puedo mostrar. Claro, te he enterado con Gemini, que es la IA de Google, y bueno, ya te va sugiriendo solo cuando vas escribiendo el Por código, ejemplo, mejoras o cosas que se pueden hacer. que yo ahí ¿Puedo- me ¿Me puedo borro hacer esto. una pregunta? Sí, Sí. obvio. En los while, en los for's, así, ¿cómo se cierra, por ejemplo, que quiero que el bucle sea hasta una parte solamente y no siga en la última línea, por ejemplo? Que quiero imprimir algo al final de un bucle, después de que se repite, después de que se ejecutó el bucle. ¿Lo puedo hacer eso? ¿O cómo sería?
Porque en Java yo abro y cierro las llaves y acá no veo que tenga un cierre del while, por ejemplo. O sea, vos lo que decís es que no tome a todos los elementos, por ejemplo, dentro de una lista. No, que no tome todas las instrucciones que tengo. ¿Cómo se Es con cierra? indentación, me parece, Guille. ¿Con las Claro, indentaciones? Sí. sí, Ok. Ah, yo no, creo. no tiene como por un ejemplo, un end if o un end while, una cosa así que vos sepas que hasta ahí va, o un end Se puede for. hacer un interrupt, o sea, se puede como o un break, Claro, break. break sería, pero eso lo que hace es como darle un corte para que no quede en loop. Pero si vos querés hacer un bucle de, por ejemplo, cuando estábamos viendo de un diccionario, que son todos los elementos, tendrías que determinar qué elementos querés dentro del diccionario. O sea, por ejemplo, si es una lista y no sé, querés hasta el elemento número 12, le pones 2 puntos dentro de los corchetes y el 12. Por ejemplo, si vos tenés, armemos una lista y adentro de la lista vos tenés que dice 1, 2, 3, 4, 5 y quiero sumarlos a todos, los Sí, importes esos, y al final de todo imprimirlos, el resultado. claro, sí, eso es como Ahí estuvimos es lo que haciendo. yo digo, ¿cómo es que vos, es por la indentación, por lo que me dijo Dani, podría llegar a ser, a Claro, veces Sí. me doy cuenta que indenté hasta cierto lugar y cuando paso más adelante, ahí estoy imprimiendo. Igual la claro, indentación sirve para que el lenguaje entienda de que eso es o una condición o un bucle. Digamos, si vos no le pones la indentación, que son esos 4 espacios, el lenguaje no entiende que eso va después de un bucle, o sea, como que es la condición para el bucle o la condición de un condicional. Ah, Es ahí para va. eso. claro, fíjate, Eh, si yo acá hago Porque si no pones la esto indentación, directamente no lo reconoce. y no pongo el print, me suma y ya. Y va, ahora no me trajo nada. Claro, O y sea, si me vos hizo querés que le la pones el suma de valor, todo esto. Ahí sí tenés que llamarlo después a result. Perdón, Jani, sí. no, está medio cortado la comunicación. Si querés explicar y después agrego. No, seguí, tranqui. No, sí, eso, como dice Sofi. O sea, tenés que agregarle. O sea, cuando no le pones el print o después no llamás a lo que creaste o a la suma que hiciste, el cálculo está hecho, pero no te aparece visualmente. Entonces, en este caso, para llamarlo es con print o llamando, por ejemplo, ahí al result, que es lo que ya hizo el bucle. Está bien. Pero no sé si tu pregunta va por ese lado o no, Claro, no no, terminé de yo decía, porque hay veces que vos haces acciones dentro de un for, ¿no? Y esperás Sí, que sumaste algo y cuando salís del for usás esa variable como para, no sé, alguna otra acción o para asignársela a algo, Hmm. ¿entendés? Pero después de que terminaste el for. Y no me daba cuenta cómo cerrabas eso, cómo cerrabas el bucle. ¿Viste? Como para poder después, una vez que terminabas de ejecutar algo dentro del bucle, seguías abajo, trabajando. Pero por lo que veo es por la indentación. Sí, salvo que le pongas lo que pasa, justo que vos mencionabas el while primero, o sea, como ese trabaja a partir de condiciones que se cumplen, o sea, si la condición que vos le das se cumple siempre, no va a frenar, salvo que pongas break. Pero, pero sí, si vos querés, por ejemplo, recorrer esto, sumar los valores, sumar todos los valores que tengan una lista o los valores que le hayas dado, si tenés que, si no querés sumar todo, tenés que decírselo también dentro del bucle, y si no te va a recorrer toda la lista o lo que sea que tenga, en este caso sería un diccionario, te recorre toda, te lo suma, y después sí podés usar las variables que hayas definido ahí. Las ¿Está llamas bien? y ya. después lo que sí es importante saber y tener en cuenta es que si vos en un bucle generás una variable dentro del bucle, no queda generada afuera. O sea, vos la llamás solamente dentro del bucle. Está Entonces, bien. cuando la quieras llamar a esa variable, si vos la creaste ahí dentro, no quedó por fuera. O sea, no es una variable que vos creaste eh, dentro del código. La definición tendría que estar afuera del while, arriba, Exacto. digamos.
Exacto. Bien. Por eso generalmente se genera, no sé, por ejemplo, si vos querés hacer, no sé, una suma y después que eso te quede dentro de una lista, lo que vos haces es generar una lista vacía, que se puede llamar, por ejemplo, monto igual y dos corchetes, y ya ahí te genera esta lista. Y después cuando haces el bucle, se van a sumar todos esos valores dentro de esa lista. Entonces Bien. después cuando llamas a la lista, ya te quedó generada. Pero la tenés que Fíjense que tener creada previamente. acá hicimos eso que menciona Yanis, de definir primero la variable por fuera y después la rellenamos con eso que habíamos sumado acá. Perfecto. Pero sí, Bien. esa sería la forma. O sea, si no le pones print o no llamas a la variable, está generado, pero no te va a aparecer en pantalla. Está bien. Bueno, gracias. De nada. Gracias por Gracias preguntar. por tu pregunta. Tiene eso, esas particularidades que si ustedes trabajan con otros lenguajes para encontrar cosas que son parecidas, porque hay como bases, pero tiene algunas particularidades. Lo que está bueno es que nada, se puede googlear y fácilmente te encontrás porque está bastante extendido el uso. Entonces siempre a alguien ya le pasó lo que a vos te pasó. Y bueno, y con la inteligencia artificial ni hablar. Sí, lo que yo siempre digo, me gusta hacer esa analogía, es cuando, no sé, por ejemplo, el traductor de inglés. Sí, ponemos un texto, lo traduce, pero a veces está bueno entender un poco de inglés para saber si lo tradujo más o menos bien o no, o cómo lo queremos traducir. Esto más o menos lo mismo con la IA, hoy en día vos podés ya pedirle algo, pero si no tenés una idea básica de cómo funciona el lenguaje, cualquier cosa que te devuelva vas a decir está bien, y capaz que no. O sea, la IA también tiene errores. Entonces, lo fundamental es entender cómo funciona el lenguaje y después hacer uso de la IA. Más que nada para que no... Porque sí, un valor siempre te va a devolver algo la IA, pero capaz que te devuelve cualquier cosa. Sí, y acá un comentario, sobre todo para lo que estamos, que es la implementación por ahí de esta nueva herramienta. Yo por ahí considero de que todas estas características que fueron comentaron, como diccionarios, tuplas, ¿sí? Muchas veces por ahí no se van a poder implementar, ¿sí? En lo que es en el código del proyecto, ¿sí? Sobre todo a la hora de que nos sirva a la hora por ahí de leer o de promptear con una IA, de tener ciertos conceptos, como comentaron acá los chicos, ¿sí? Janice y Sofi. Lo comento porque, sobre todo a la hora de poder implementarlo, es donde nos hace un poquito de ruido o nos llama por ahí la atención. Gracias, Rodri, por tu Sí, aporte. gracias. Vandalen. Disculpame, Rodri. Ay, Disculpame. A Rodrigo le preguntaba si cuando vos te referís a una implementación dentro de lo que es el sistema que vamos a tener, implementación de parte nuestra. O sea, lo que no vamos Claro, a poner en alcance o no vamos a poder ver es si hay un diccionario, como mostraban hoy, que estaba definido dentro de las reglas del sistema. tal cual, porque dentro nosotros tenemos, bueno, una particularidad que es un entorno visual, ¿sí? Que es el front, que tenemos hoy en día que van a poder tocar desde lo que es el área de liquidaciones o de DGA, y por detrás, ¿sí? Cierto código que tiene que ver con estas particularidades de la programación en Python. Eh, pero a grandes rasgos nos sirve un montón estos conceptos que están comentando los chicos, ¿sí? Por ahí capaz que es mucho más acotado, ¿sí? A la hora de lo que es el entorno visual que permite la herramienta del Odoo, ¿sí? Por ahí capaz que van a ver ciertas estructuras de control con if, else, ¿sí? Pero no tanto las particularidades de los diccionarios o de tuplas, ¿sí? Hago estos comentarios para que nada, es mucho el contenido y por ahí nos sirve como tener esta salvedad o de que por ahí nos vamos a encontrar con un poquito menos. Pero está buenísimo a la hora de, no sé, hoy en día se utiliza para
analizar ciertos archivos Excel, ¿sí? O que vos le tirás a la inteligencia artificial y te tira todo un código en Python, y está bueno poder analizarlo, ¿sí? Desde ese sentido. O como digo, che, necesito armar o que me armes, no sé, tal script o tal, cuando digo script es un archivito que me analice un archivo Excel con con ciertos conceptos en un diccionario. Bueno, ya está, a la IA lo enmarqué con ciertas características porque lo entendí y lo quiero realizar de esa forma. Tampoco me quiero ir mucho perdón si... Sí, no, a veces eso que decís vos, Rodri, está bueno porque te generas un script que te hace un filtro, por ejemplo, que es como algo parecido a las queries de SQL. Entonces, directamente cuando te descargas el archivo en Excel, que todos los meses lo descargas, por ejemplo, ya sabe los conceptos que tiene que filtrar, entonces pasas el archivo por ese script y listo, te lo filtra de una. No tenés que andar poniendo filtros en el Excel, que a veces es mucho más pesado hacerlo desde el Excel mismo que desde Python. Simplifica mucho cuando tenés una carga de datos muy grande, más que nada. Después Me sí lo gusta, me puedes gusta. trabajar en Excel si querés, pero para esos filtros está bueno. Nosotros en la oficina por lo menos lo usamos y nos sirve bastante. Después el liquidador pienso que debe estar muy cargado todo en las tablas en base de datos, de donde vamos a recuperar toda la información y desde ahí, a partir de ahí, se irán haciendo seguramente, capaz que este tipo de, no sé si diccionario, pero listas, seguro y un montón de reglas de la liquidación. Eh, Creo que para esto viene muy, muy bien. Sí, sí, Claro, sobre tal. Y seguro, todo. perdón, Ah, también seguro vamos después de cada liquidación o durante cada liquidación, seguramente vamos a tener información que nosotros manejar para diferentes oficinas, para diferentes otras cosas que no estén relacionadas con la liquidación pura y exclusivamente. Eh, Calculo que también nos va a servir para armar eh, eh, cosas extra según lo que necesiten en alguna oficina o nosotros mismos también, ¿no? Y los tal grandes cual. control que se hacían en un momento y todas esas cosas que también ahora se pueden hacer en grandes PDF y listo. Exacto, Y Sí, exacto. hoy en día con pocas el lenguaje tiene muchísima versatilidad, ¿sí? Desde lo que tiene que ver, bueno, justamente porque estamos en la implementación de esta herramienta, pero después, como comentaban los chicos, para análisis de datos, para todo lo que tiene que ver con script o procesamiento de archivos, para crear, bueno, el Odoo está todo hecho desde una web app, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con archivitos Python para mostrarlos desde un entorno, desde interfaz. Entonces, tiene un montón de casos de uso este lenguaje. Sí, sí. Tal cual. Tal cual, un poco la idea nuestra de traer Ernesto, vos decías que sí, claramente la plataforma que van a usar ustedes tiene por detrás todas estas cosas, nosotros como para implementarlo y que dé un numerito, bueno, a esta persona le va a sumar 50 por el plus de enseñanza, traemos estos mini diccionarios que los armamos nosotros más o menos, que tampoco tenemos mucha idea de los conceptos de liquidación de sueldo, porque no trabajamos con eso. Lo traemos simplemente para poder implementarlos, pero es exacto lo que vos decías. Quizás ustedes van a estar viendo más las condiciones y demás reglas que planteamos, que nosotros las traemos de ahí directamente, pero sí funciona así. Genial. Gracias. No, pero está bien como ejemplo, porque si no, no tenés de dónde agarrarte. O sea, está bueno como ejemplo porque estamos viendo el contenido de algunas cosas que tienen y está bueno como contenido. Sí, la Gracias. verdad que adoptaron al toque los conceptos desde que analizaron la herramienta. Nada, por ahí capaz que está buenísimo a la hora de, una vez que empecemos a navegar con el Odoo ya,
con cierto material específicamente de conceptos que fueron agarrando. La verdad que está buenísimo todos los ejemplos que estuvieron armando. Sí, por ahí para verlo en paralelo cuando ya tengan la plataforma les puede venir bien. Está bueno eso. Si les quedan los videitos y lo chusmean. Y después ahí, bueno, Juan Escudero decía, los condicionales en Python y en el antiguo Visual Basic son muy parecidos en cuanto a lógica. Lo que cambian principalmente es la sintaxis. Generalmente los lenguajes de programación vienen todos más o menos desde un origen y fueron evolucionando, así que más o menos hay lógicas parecidas, si alguno sabe algún otro lenguaje, pero sí, eso que nombras o mencionabas, Juan, Sí, es así. yo arranqué ahora con esto de Python, y es nuevo para mí, pero la verdad que cuando vi los condicionales me resultaron familiares, o sea, se me hizo muy fácil entenderlo hasta el momento, pero sí la sintaxis cambia y en la declaración de las variables y eso, pero básicamente es lo mismo y parece más fácil en realidad, como muy entendible el material, la verdad, perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, en ese caso corres con ventaja un poco. Porque sí, Python ya tiene como una evolución dentro del lenguaje de programación que ya está más estructurado. Si vas al lenguaje C, es como tenés que codificar más todavía. Como que tenés que darle más precisión al lenguaje. Así que bueno, buenísimo. Ahí Y Susana pregunta cómo se carga una planilla de Excel en Python para poder trabajar con una base de datos. Tenés que usar el comando es .read Excel. Ahora te escribo acá. sí, Pero ahí bueno, con si la buscas eso, librería, ujú, la librería de pandas. casi. Y en las que tenés importada la librería, usás lo que dijo Sofía, read Excel, que es como la función dentro de la librería para leer el archivo. Igual eso si quieren, no sé si en alguno de los videos que tenemos lo mencionamos, yo creo que sí. Sí, No, de los que subimos acá no, pero no. tenemos. Ah, capaz que está eso en algún Yo video, creo que no creo. está lo de Panda, No, creo que lo subimos. para mí no lo subimos, porque era muy de base de datos. Claro. Pero te lo Ok. podemos compartir si quieren, no tenemos Sí, problema. Le decimos a la chica que lo suban. sí, sí. Si alguien más trabaja con Excel, también Está tenemos bueno. algo de CSV. Sí, les decimos, obvio. Sí, manejar esos archivos está bueno saberlo. Dale, perfecto. Bueno, Sí, no lo agregamos, pero lo podemos subir. Ya- es Bueno, una no vez sé que si ya alguien más entra tiene una en el pregunta. mundillo de Python, después es como ir evolucionando cada uno a su ritmo, pero nada, te brinda Vale, algunas herramientas que están buenas. sí, tal Nada, cual. recomendamos el uso. Y bueno, sí, cualquier consulta que tengan nos pueden, o sea, si está por fuera del curso y quieren saber, también estamos abiertas a lo que necesiten. Sí, obvio, tal cual. Le quería hacer Y una bueno, pregunta a ya, ustedes que tienen así mucha experiencia. Cuando tienen mucho código, el no ver el tipo de variables de que vienen y todo eso es es muy engorroso. Porque yo veo ahora que no hay declaración de variables de tipos de nada. Vos le asignan una cosa, un string, y ese string, si vos tenés un código grande, tenés que mirarlo por ahí abajo y decir, a ver, esto es ¿qué era? ¿Esto un string o o qué tipo de variable era la que viene acá adentro? Y yo veo que antes yo iba para donde estaba declarada esa variable y ya sabía de qué tipo era. Y ahora me veo que ustedes no aparece eso, tengo que fijarme a dónde se asigna. Eso es bastante, hay que acostumbrarse, ¿no? Es como algo que por ahí, o me parece a mí que es bastante complejo, o por ahí al momento de mirar un código que no es tan sencillo, digamos, ¿no? Como que viene de algún otro lado. Me parecía como que tenías que ver, o tenés que empezar a imprimir de qué clase es, ¿no? ¿Cómo más o menos lo manejan ustedes a eso?
Sí, eso está relacionado con lo que hablamos la clase pasada, con lo de Clean Code, que justamente se estructure el script de una forma que sea legible e entendible. Y después, bueno, va a variar, ¿no? De acuerdo a cada script. Pero sí, recomendable es, por ejemplo, si crean listas o todas las variables que se creen nuevas, que se creen al principio del script para poder tener esa referencia. O a veces también podés hacer diferentes scripts. No sé, en un script que tengas todas las variables definidas, que generalmente se hacen en, no sé, en punto .py, que es una extensión de Python, y vos ahí ya tenés todas esas variables creadas o listas. Y después lo que haces es llamar a ese archivo para trabajar con ese archivo. Pero bueno, ya estamos hablando de un escalable muy, muy grande. O sea, ya cuando tenés muchas variables o muchas definiciones, que en el caso de ustedes no se van a encontrar con algo así, por lo menos ahora en el corto plazo. Pero sí, una manera ordenada puede ser tener varios scripts y vos después ir llamando dentro del script, que no se necesita hacer un análisis específico, a esos otros que ya los tenés estructurados. Ah, bien, perfecto. Pero eso va a correr más por el lado de la regla de negocio, por así decirlo, que tenga, no sé, cada organismo y cómo se gestione eso, ¿no? O sea, eso ya Sí, depende del criterio que le pongas vos. sí, y el programador que tenga que ser ordenado también. Claro. Por lo que vos me decís, es muy importante encontrar Sí, un código limpio. Bueno, sí, Tal sí. cual. Sí, Ahora, con el módulo que también. viene vamos a estar viendo perdón, lo de Pydantic, que es una librería que justamente sirve para, bueno, limpiar las bases o para generar menor sesgo de error. Y vamos a ver un poco de lo que es por arriba del gobierno de datos, que no tiene mucho que ver con esto, pero para que entiendan en general, que bueno, justamente hoy en día es quien se encarga de que todos los datos estén bien organizados y va de la mano con esto, ¿no? Con que todo tenga un orden y un sentido. Perdón, Sofi, te corté. No, no, no pasa nada, tranqui. No, simplemente quería agregar que a lo que has dicho, que es re importante esto de que uno sea ordenado, porque a veces, no, a mí me pasa, laburando para mí, trabajando sola, eh, me desordeno yo misma, pero es como un doble trabajo, es realmente muy importante ser ordenado al principio y decir, bueno, che, voy a usar todo esto, voy a importar este Excel, voy a definir ciertas variables, las voy a usar de esta manera, porque nada, después en cualquier caso le tenés que compartir eso a otra persona o viene alguien en tu lugar. Está buenísimo que esté ordenado y que sea entendible por otros, no solo por el que lo hizo, que es lo que charlábamos la clase pasada justamente. Sí, bueno, todas estas son herramientas como plus para que tengan en cuenta, pero como decía Rodri, ustedes lo que van a ver en el front no se acerca ni un poco a todo esto, ¿no? Es como, ya es como por aparte, porque a ustedes les interesa o quieren seguir aprendiendo. Este curso capaz que se reduce un poco más al entendimiento que está por detrás de todo eso, pero bueno, está buenísimo que les interese y quieran aprender, así que nada, todas las preguntas que necesiten o quieran hacer, estamos acá abiertos a hacerlo, a responder. Eh, pero sí, hoy en día, bueno, lo que es el gobierno de datos está muy en auge, que tiene que ver mucho con el catálogo de los datos, digamos, como que saber bien de dónde viene cada dato y cada variable, y después ya cuando querés hacer un modelo, ya tenés todas las variables más organizadas. Entonces, ya todo eso está estructurando mucho más. Cuando hablamos de grandes corporaciones, ya está todo bastante estructurado. Capaz en una oficina más chica, siempre eso está como más enquilombado, o bueno, más desprolijo, pero siempre está bueno el criterio del orden, como decía Sofi. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no lo libramos, nos Sí, encontramos el martes de nuevo.
Los liberamos Bueno, ustedes. sí. Bueno, Bueno, que tengan adiós buena a semana. todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas Adiós. gracias a Cualquier ustedes. cosa nos escriben. Listo. Dale. Gracias, Chao, saludos. Gracias, nos vemos. chicos. Chau, chau. Chao, nos vemos. Gracias.